El irrespeto nunca es ruidoso al principio. Comienza como un susurro, una sonrisa burlona, un tono sutil que corta como un cuchillo. Mi nombre es Carlos y he estudiado la dinámica del poder durante años. He visto cómo personas buenas son pisoteadas no por ser débiles, sino por no entender el juego que se está jugando. La mayoría se ríe cuando alguien los irrespeta. Lo dejan pasar pensando que desaparecerá solo. Pero mi mentor Antonio me enseñó lo contrario. El respeto no se gana, se impone. Cuando alguien te irrespeta, no solo está atacando tu dignidad, está probando tu poder, verificando si vales la pena temer. Y cada vez que lo dejas pasar, les estás diciendo que no. He visto este patrón destruir carreras y relaciones. Personas amables que pensaron que la bondad ganaría al final, terminaron rodeadas de manipuladores que vieron su amabilidad como debilidad. La gente piensa que el irrespeto viene como un golpe directo, pero los más astutos lo hacen sutilmente, disfrazado de bromas amistosas o errores inocentes. María, una compañera de trabajo, lo experimentó en carne propia. Sus colegas comenzaron con pequeñas burlas sobre su acento. Ella se reía, intentando ser buena compañera. Pronto las bromas se volvieron más crueles. La excluían de conversaciones importantes. La interrumpían en reuniones. Cada paso era lo suficientemente pequeño para que confrontarlo pareciera exagerado. Roberto, mi antiguo jefe, solía decir, el silencio en el momento equivocado es aprobación. Cuando no respondes al irrespeto, no estás siendo maduro, estás siendo cómplice. He desarrollado 5 tácticas psicológicas que transformarán cómo la gente te trata. No son estrategias bonitas que suenan bien en papel, son métodos probados que funcionan en el mundo real. Te mostraré por qué el silencio puede ser más poderoso que las palabras, por qué la consistencia genera miedo, y por qué las personas más poderosas son aquellas que no necesitan nada de nadie. Aprenderás a leer el irrespeto como información sobre el verdadero carácter de las personas, a usar esa información para tu ventaja, a convertirte en alguien que otros piensan 2 veces antes de cruzar. No se trata de convertirse en un monstruo, se trata de convertirse en alguien que comanda respeto natural con su mera presencia. Alguien que no tiene que exigir respeto porque ya lo tiene. ¿Cuántas veces has revivido en tu mente un encuentro donde te irrespetaron, pensando en todo lo que deberías haber dicho? Eso termina hoy. Estás a punto de aprender las reglas de un juego que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando. Y cuando termines de escuchar esto, nunca volverás a ver las interacciones sociales de la misma manera. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí ese susurro del irrespeto. Fue en una reunión de trabajo, donde María, mi supervisora en aquel entonces, tenía la costumbre de interrumpirme sutilmente cada vez que hablaba. Disculpa, Carlos, pero creo que lo que quieres decir es... Y así, sistemáticamente, transformaba mis ideas en las suyas. Al principio, me convencí de que estaba siendo demasiado sensible. ¿Quién no ha sido interrumpido alguna vez en una reunión? Pero con el tiempo, ese patrón comenzó a tejer una red invisible de desautorización. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación? Donde algo te molesta, pero te dices a ti mismo que estás exagerando, que no es para tanto. Las señales eran tan sutiles que resultaba difícil señalarlas sin parecer paranoico. Los correos respondidos a todos, excepto a mí, las bromas sobre mi acento en las presentaciones, las miradas cómplices entre María y otros cuando yo hablaba. Un día, Roberto, mi colega de otro departamento, me confrontó durante el almuerzo. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que propones algo, María encuentra la manera de atribuirse el mérito? Fue como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Empecé a documentar cada instancia, cada comentario aparentemente inocente, no para crear conflicto, sino para entender el patrón. Y lo que descubrí me heló la sangre. No era paranoia, era una estrategia sistemática de erosión. La gota que colmó el vaso fue durante una presentación crucial. Había trabajado semanas en ese proyecto, y justo cuando estaba por exponer los resultados, María intervino. Déjame explicarlo yo, Carlos. Sabes que estos temas técnicos son complicados para ti.
Ese momento fue revelador. El irrespeto no era solo sobre las palabras dichas, sino sobre el mensaje subyacente. No eres suficiente, no perteneces aquí. Lo fascinante es cómo estos pequeños actos de irrespeto se normalizan en nuestra cultura laboral. Los disfrazamos de política de oficina o así son las cosas, pero son formas de violencia emocional que corroen nuestra autoestima. La verdadera trampa no está en el irrespeto mismo, sino en nuestra respuesta condicionada a minimizarlo. Nos han enseñado a no hacer olas, a ser profesionales, cuando en realidad estar callados nos convierte en cómplices de nuestra propia devaluación. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando finalmente decidí enfrentar la situación, descubrí algo sorprendente sobre María y sobre mí mismo. Pero esa revelación cambió completamente las reglas del juego. Permíteme contarte cómo una simple conversación de 5 minutos en el estacionamiento de la oficina transformó no solo mi relación con María, sino toda mi comprensión sobre el poder y el respeto en el ambiente laboral. Y créeme, no es la historia que te imaginas. La escalada sigilosa. Recuerdo perfectamente cuando todo comenzó en mi antiguo trabajo. Elena, mi supervisora, empezó con pequeños comentarios sobre mi forma de vestir. ¿No tienes algo más profesional?, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Al principio, pensé que realmente quería ayudarme a mejorar mi imagen. Luego vinieron las interrupciones en las reuniones. Cada vez que presentaba una idea, Marco, el coordinador, me cortaba con un sí, sí, pero y continuaba con su propia versión. Lo más frustrante era ver cómo todos asentían, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Sabes esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes señalar exactamente qué? Es como una picazón que no puedes rascar. Las bromas en la oficina se volvieron más personales. Es que eres demasiado sensible, decía Carmen mientras otros reían. Los chistes sobre mi acento, mi manera de hablar, incluso sobre mi almuerzo. Pequeñas agujas que se clavaban día tras día. Un martes, preparé una presentación crucial para un cliente importante. Había trabajado en ella durante semanas. Elena la revisó el día anterior y dio su aprobación. Pero en la reunión, frente al cliente, comenzó a señalar errores que nunca había mencionado. Como pueden ver, todavía tenemos que pulir algunos detalles, dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Me quedé callado, como siempre. ¿Diplomacia? ¿Profesionalismo? No, era miedo disfrazado de madurez. Las invitaciones a los almuerzos de equipo comenzaron a perderse en mi bandeja de entrada. Las decisiones importantes se tomaban en reuniones a las que olvidaban invitarme. Mi opinión se volvió invisible, como si mi voz se hubiera desvanecido en el aire acondicionado de la oficina. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi silencio había sido mi peor enemigo. Cada vez que me tragaba una respuesta, cada vez que sonreía ante un comentario hiriente, estaba enviando un mensaje claro. Pueden tratarme así, no hay consecuencias. Ricardo, un compañero nuevo, me lo dijo un día durante un café. ¿No te das cuenta? Te han convertido en el chivo expiatorio perfecto. Eres competente, así que no pueden despedirte, pero eres amable, así que no te defiendes. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, mi supuesta nobleza no era más que una máscara para mi cobardía. La gota que colmó el vaso fue cuando Elena, accidentalmente, me copió en un email donde discutía con Marco sobre mi falta de liderazgo y actitud pasiva. Fue entonces cuando me di cuenta. No era yo quien estaba siendo profesional, era yo quien estaba siendo entrenado, como un perro, para aceptar el maltrato con una sonrisa. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué crees que pasó cuando finalmente decidí romper el silencio? La respuesta te sorprenderá, porque no fue lo que yo esperaba en absoluto. ¿Sabes? Durante años creí que mi silencio era una señal de madurez. Me enorgullecía de no caer en provocaciones, de ser el más maduro. Pero la vida me enseñó una lección que nunca olvidaré. Era una tarde cualquiera en la oficina cuando Miguel, mi supervisor, hizo un comentario despectivo sobre mi trabajo frente a todo el equipo. Me quedé callado.
sonriendo incómodamente mientras los demás reían. Es profesional no responder, me dije a mí mismo. Ese fue solo el comienzo. Las bromas se volvieron más frecuentes, más hirientes. En las reuniones, Miguel comenzó a interrumpirme constantemente. ¿Para qué hablar si total no me van a escuchar? Me justificaba. Pausa empática. ¿Te has encontrado alguna vez sonriendo ante algo que te lastima, convenciéndote de que eres maduro por no responder? Un día, Carolina, mi compañera más cercana, me confrontó en el café. Tu silencio no te hace sabio, me dijo. Te hace invisible. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Empecé a notar un patrón en mi vida. No era solo en el trabajo, era con mi familia, con mis amigos, incluso con el vecino que dejaba su basura frente a mi puerta. Mi silencio no era estrategia, era rendición. Cada vez que me callaba ante una falta de respeto, estaba enviando un mensaje claro. Está bien, pueden tratarme así. Cada risa forzada ante un comentario hiriente era un permiso para más. Cada límite que dejaba pasar se convertía en una invitación a ser pisoteado. Lo peor era ver cómo otros copiaban el comportamiento de Miguel. Si el jefe podía burlarse de mí, ¿por qué ellos no? Mi silencio los estaba entrenando, mostrándoles que mis límites eran negociables. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a Luis, el nuevo, disculparse por mi trabajo ante un cliente. Ya saben cómo es él, mejor lo hacemos nosotros. No dije nada, pero por dentro algo se quebró. Esa noche frente al espejo, me di cuenta. Mi silencio no era dignidad, era complicidad. Cada vez que me callaba, no solo me traicionaba a mí mismo, sino que le daba permiso al mundo para seguir haciéndolo. El momento más doloroso, cuando mi sobrina de 12 años me preguntó por qué dejaba que todos me trataran así. La sabiduría de una niña me mostró lo que mi supuesta madurez me había estado ocultando. Ahora sé que hay momentos en que el silencio es la peor respuesta posible, que quedarse callado no siempre es ser diplomático. A veces es ser cómplice de tu propia degradación. Pero aquí viene lo interesante. Aprendí que existe otro tipo de silencio, uno que puede ser más poderoso que cualquier palabra. Un silencio que no nace del miedo sino de la fuerza. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Te lo mostraré en un momento. Nunca olvidaré la primera vez que descubrí el verdadero poder del silencio. Fue durante una reunión con Roberto, un cliente que tenía la costumbre de menospreciar a todos. Ese día llegó tarde como siempre, interrumpiendo mi presentación con comentarios despectivos. ¿En serio crees que esto funcionará? Parece algo que haría un principiante. Soltó con una sonrisa burlona. El viejo yo habría intentado defenderse, explicar, justificar, pero esta vez fue diferente. Lo miré fijamente, mantuve mi postura erguida y simplemente me quedé en silencio. 10 segundos, 20 segundos. La tensión en la sala era palpable. Vi cómo su sonrisa comenzaba a desvanecerse, cómo empezaba a moverse incómodamente en su silla. ¿Sabes esa sensación cuando el silencio se vuelve tan denso que casi puedes cortarlo con un cuchillo? Exactamente eso estaba sucediendo. 30 segundos. Los otros ejecutivos en la sala comenzaron a mirarse entre sí. Roberto tosió nerviosamente, intentando llenar el vacío. Pero mantuve mi silencio, mi mirada firme, mi postura imperturbable. Bueno, quizás deberías continuar con la presentación, murmuró finalmente, su arrogancia completamente desaparecida. Desde ese momento, la dinámica cambió completamente. En las siguientes reuniones, Roberto llegaba puntual, escuchaba atentamente, incluso tomaba notas. El respeto que tanto había buscado conseguir argumentando y defendiéndome, lo logré con el simple poder del silencio. Ana, mi mentora, me lo había advertido. El silencio es como un látigo invisible. Cuando alguien espera que grites y en cambio encuentran un vacío, ese vacío los golpea más fuerte que cualquier palabra. Lo apliqué también con Miguel, un colega que solía burlarse de mis propuestas en las juntas directivas. Un día, después de uno de sus comentarios sarcásticos, simplemente lo miré en silencio durante lo que pareció una eternidad.
La incomodidad fue tan intensa que nunca más volvió a intentarlo. El silencio estratégico se convirtió en mi arma secreta. No era el silencio del débil que no sabe qué decir, sino el silencio del fuerte que elige no decir nada. Como decía Carmen, mi primera jefa, las personas más peligrosas no son las que gritan sus amenazas, sino las que te miran en silencio, calculando su próximo movimiento. He visto cómo este método desestabiliza incluso a los más prepotentes. Es como si el silencio creara un espejo donde tienen que enfrentarse a su propio comportamiento, y muy pocos pueden sostener esa mirada. Pero aquí viene lo más interesante. El silencio estratégico es solo el primer paso, porque una vez que has establecido tu presencia con el silencio, necesitas algo más para mantener ese respeto a largo plazo. Y eso me lleva a la siguiente técnica que aprendí, una que cambiaría completamente las reglas del juego. ¿Quieres saber cuál es esa técnica que complementa perfectamente al silencio estratégico? Es algo que nadie espera, algo que va contra toda intuición natural cuando enfrentas el irrespeto. Y créeme, cuando la descubras, entenderás por qué es tan devastadoramente efectiva. Recuerdo perfectamente el día que aprendí sobre la consistencia implacable. Era mi primer año como gerente en la empresa de Manuel, y Teresa, una empleada con más antigüedad que yo, constantemente desafiaba mis decisiones con pequeños actos de insubordinación. Al principio intenté ser comprensivo. Es normal, me decía, está adaptándose al cambio. Pero cada concesión que hacía se convertía en una invitación para más desafíos. Un día llegaba 15 minutos tarde, al siguiente 30, y cuando le llamaba la atención, siempre tenía una excusa brillante. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento en que te das cuenta de que tu amabilidad se está interpretando como debilidad. Es como ver agua filtrándose por una grieta. Si no la detienes inmediatamente, el muro entero se vendrá abajo. La situación llegó a su punto crítico durante una reunión importante. Teresa interrumpió mi presentación con un comentario sarcástico frente a todo el equipo. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Me detuve, la miré fijamente y con voz tranquila pero firme dije, Teresa, en mi oficina, después de la reunión. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría nuestra dinámica para siempre. No grité, no mostré emociones. Simplemente establecí las consecuencias con claridad cristalina. La próxima falta de respeto resultaría en una advertencia formal y la siguiente en su despido. Sin negociaciones, sin excepciones. La vi buscar grietas en mi determinación, pero esta vez no las encontró. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pregunté. Su respuesta fue un simple sí, que sonaba más a derrota que a acuerdo. En las semanas siguientes, cada pequeña prueba recibió exactamente la misma respuesta. Fría, calculada, predecible. Cuando llegó tarde, la advertencia formal llegó sin demora. Cuando cuestionó una decisión en público, la consecuencia fue inmediata. Lo fascinante fue ver cómo esto afectó no solo a Teresa, sino a todo el equipo. Como ondas en un estanque, mi consistencia creó un nuevo patrón de comportamiento. La gente comenzó a anticipar mis reacciones, y gradualmente los desafíos disminuyeron. Carmen, mi mentora, me lo había advertido. La consistencia es como la gravedad, invisible pero implacable. No necesita ser cruel, solo predecible. Tenía razón. No se trataba de ser duro, sino de ser constante. Hoy, años después, dirijo un equipo donde el respeto no se negocia. No porque sea un tirano, sino porque todos saben exactamente qué esperar. Las reglas son claras, las consecuencias son previsibles, y curiosamente, esto ha creado un ambiente más seguro y productivo. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué haces cuando alguien, conociendo todas las reglas y consecuencias, decide desafiarte abiertamente? Porque créeme, no importa cuán consistente seas, siempre habrá alguien que quiera probar si tus muros son realmente tan sólidos como parecen. Nunca olvidaré la primera vez que realmente entendí el poder de una respuesta desproporcionada. Era mi segundo año en la universidad, y Manuel, un tipo que se creía el rey del campus, había estado burlándose de mi acento durante semanas. La mayoría esperaría que le respondiera con el mismo nivel de burla o que lo ignorara, pero yo tenía otros planes.
Durante la presentación final de su proyecto más importante, proyecto en el que había trabajado todo el semestre, accidentalmente activé la alarma de incendios. 5 minutos antes de que terminara su presentación, el caos que siguió fue épico. Todo el edificio tuvo que ser evacuado y Manuel nunca pudo terminar su presentación. ¿Cruel? Tal vez. ¿Efectivo? Absolutamente. Manuel nunca más se atrevió a hacer un comentario sobre mi acento. De hecho, empezó a evitarme por completo en los pasillos. ¿Sabes? A veces me pregunto si tú también has sentido esa necesidad de responder de una manera que deje una marca indeleble, algo que vaya más allá de una simple venganza. Pero eso fue solo el comienzo. En mi primer trabajo, una compañera, Laura, tenía la costumbre de tomar el crédito por el trabajo de otros. Un día, tomó el crédito por un proyecto en el que había trabajado durante meses. En lugar de confrontarla directamente, esperé al momento perfecto. Durante la siguiente reunión importante con los directivos, presenté una documentación detallada de todos los proyectos que ella había tomado prestados de otros compañeros durante el último año. No solo perdió su credibilidad, sino que también su posición en la empresa. ¿Excesivo? Quizás. Pero desde entonces, nadie en esa oficina se atrevió a robar el trabajo de otros. La clave no está en responder inmediatamente. Es como jugar ajedrez. Necesitas pensar varios movimientos adelante. Cuando Ricardo, mi antiguo socio, intentó sabotear un negocio importante, no respondí con amenazas ni confrontaciones directas. En cambio, cultivé relaciones con sus clientes más importantes durante meses. Y cuando menos lo esperaba, todos ellos firmaron contratos exclusivos conmigo. La belleza de una respuesta desproporcionada no está en la venganza inmediata, sino en crear un precedente tan memorable que nadie se atreva a repetir el error. Es como marcar el territorio con una advertencia silenciosa, pero inequívoca. Recuerdo la cara de Ricardo cuando se dio cuenta de que había perdido no solo esos clientes, sino también su reputación en la industria. Nunca pensé que responderías así, me dijo en un bar meses después, con una mezcla de respeto y temor en su voz. Y esa es precisamente la reacción que buscas. No odio, no ira, sino un profundo respeto nacido del miedo a las consecuencias. No se trata de ser cruel por crueldad, sino de ser tan memorablemente implacable que tu mera presencia sea suficiente para prevenir futuros conflictos. Pero hay algo más importante que la técnica en sí, la reputación que construyes con cada acción. Porque cuando la gente empieza a susurrar tu nombre con una mezcla de admiración y temor, has logrado algo más valioso que cualquier victoria individual. Has creado un legado de respeto basado en el miedo calculado. Y hablando de reputación, hay una historia sobre cómo construí la mía que te helará la sangre. Pero esa es una lección para otro momento. Sabes, hay algo fascinante en cómo la gente reacciona ante una presencia fuerte. Me acuerdo perfectamente de Manuel, un compañero del trabajo que siempre entraba en las reuniones como si fuera el dueño del universo. No era especialmente alto ni musculoso, pero había algo en su manera de moverse, en cómo ocupaba el espacio que hacía que todos guardaran silencio cuando él hablaba. ¿Te has fijado alguna vez en esas personas que, sin levantar la voz, logran que todo el mundo las escuche? Es como si tuvieran un campo magnético invisible. Lo curioso es que yo solía hacer todo lo contrario. Era ese tipo que se disculpaba hasta por respirar, siempre intentando no molestar a nadie. Hasta que un día, mi mentora Carolina me dijo algo que me cambió la vida. No necesitas pedir permiso para existir. Tu presencia es un regalo, no una molestia. Empecé a estudiar a las personas como Manuel. Me di cuenta de que nunca se apresuraban al hablar, mantenían un contacto visual firme, pero no agresivo, y sobre todo, no sentían la necesidad de llenar cada silencio con palabras vacías. La transformación no fue instantánea, por supuesto. Recuerdo la primera vez que intenté mantener esa presencia oscura en una reunión importante. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero mantuve mi rostro sereno. No dije una palabra hasta que fue absolutamente necesario, y cuando lo hice, todos se giraron para escuchar. Lo más interesante fue ver cómo cambió la actitud de los demás. Los mismos compañeros que antes me interrumpían comenzaron a esperar a que terminara de hablar.
Los correos que antes ignoraban recibían respuesta inmediata. No había cambiado mi puesto ni mi autoridad formal, solo la manera en que me presentaba al mundo. Aprendí que la verdadera autoridad no viene de gritar más fuerte o de intimidar. Viene de esa calma inquebrantable, de esa seguridad silenciosa que dice, sé exactamente quién soy y no necesito demostrárselo a nadie. Con el tiempo desarrollé pequeños rituales. Antes de cada reunión importante, me tomo un momento en silencio. Respiro profundo, ajusto mi postura y me recuerdo a mí mismo que no estoy pidiendo espacio. Estoy ocupando el que me corresponde. La gente comenzó a tratarme diferente. Los rumores y chismes que antes me afectaban tanto simplemente dejaron de llegar a mis oídos. Es como si hubiera construido un escudo invisible, no de agresividad, sino de dignidad intocable. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando finalmente dominas esta presencia, descubres que es solo el primer paso. Porque hay algo aún más poderoso que hacer que la gente te tema o te respete, es hacer que deseen desesperadamente tu aprobación. Y esa, amigos míos, es una historia completamente diferente que les contaré en un momento. Porque cuando entiendes cómo manipular el deseo de validación de los demás, entras en un juego completamente nuevo, mirando directamente a la cámara con una leve sonrisa. Hace unos años, trabajaba en una startup con Rodrigo, un tipo que siempre me trataba con cierto desdén. En las reuniones, interrumpía mis presentaciones o hacía comentarios mordaces sobre mis ideas. Al principio me dolía. Me iba a casa pensando en sus palabras, cuestionándome mi valía. Pero un día, algo cambió. Durante una reunión importante con inversores, Rodrigo intentó nuevamente desacreditarme. Esta vez, en lugar de sentirme herido, observé. Observé cómo sus manos temblaban ligeramente al hablar, cómo su voz se elevaba cuando mencionaba mis logros, cómo evitaba el contacto visual con Carolina, nuestra directora. ¿Sabes? A veces el irrespeto es como un mapa del tesoro invertido. Nos muestra exactamente dónde están enterradas las inseguridades de los demás. Comencé a tomar notas mentales. Cada vez que Rodrigo me faltaba el respeto, registraba el contexto. ¿Quién estaba presente? ¿Qué proyecto estábamos discutiendo? ¿Qué había sucedido antes? Patrones empezaron a emerger. Sus ataques eran más intensos cuando yo recibía reconocimiento o cuando trabajaba en proyectos que él codiciaba. Esta información se convirtió en mi ventaja estratégica. Cuando presenté mi propuesta para liderar el proyecto Matrix, anticipé su reacción. Preparé cada detalle, incluyendo respuestas para sus posibles objeciones. Como esperaba, intentó sabotear mi presentación, pero esta vez estaba listo. Interesante observación, Rodrigo, dije calmadamente. De hecho, esa preocupación ya está contemplada en la página 15 del informe. Su rostro se transformó. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Lo más fascinante fue descubrir que Rodrigo no era el único. Marina, una colega aparentemente amistosa, mostraba un patrón similar pero más sutil. Sus cumplidos contenían pequeñas agujas, especialmente cuando otros elogiaban mi trabajo. Empecé a ver el irrespeto como un radar emocional. Cada comentario despectivo, cada gesto de desdén, cada exclusión deliberada, todo era información valiosa sobre las personas a mi alrededor. Esta perspectiva cambió completamente mi juego. Ya no era una víctima de la falta de respeto. Era un observador estratégico. Usé esta información para anticipar movimientos, fortalecer alianzas y, lo más importante, mantener la calma en situaciones tensas. Pausa reflexiva, mirando directamente a la cámara. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta información valiosa has perdido por estar demasiado ocupado, sintiéndote herido? Con el tiempo, desarrollé un sistema. Cada acto de irrespeto se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande. ¿Quién se mostraba diferente en público que en privado? ¿Quién atacaba cuando se sentía amenazado? ¿Quién intentaba socavar los éxitos ajenos? Esta inteligencia estratégica me permitió navegar situaciones complejas con una claridad que nunca antes había tenido. Me ayudó a identificar aliados verdaderos y detectar amenazas potenciales
antes de que se materializaran. Pero aquí viene lo más interesante. Mientras más profundizaba en esta estrategia, más cuenta me daba de que el irrespeto casi nunca es realmente sobre ti. Es como un espejo que refleja los miedos más profundos de quien lo ejerce. Y eso me lleva a la pregunta más intrigante de todas. ¿Qué sucede cuando empiezas a ver más allá del irrespeto y te adentras en la mente de quien lo ejerce? Hace unos años, tuve una revelación sobre el irrespeto que cambió completamente mi perspectiva. Todo comenzó cuando mi colega Marcos empezó a menospreciar constantemente mi trabajo en las reuniones del equipo. Al principio, me sentía personalmente atacado, hasta que noté algo fascinante en su comportamiento. ¿Sabes esa sensación cuando alguien te falta el respeto y sientes que es un ataque directo a tu persona? Todos hemos estado ahí, pero la verdad es mucho más compleja. Observé que Marcos actuaba de manera diferente cuando nuestro jefe Santiago estaba presente. Se volvía inseguro, nervioso, casi sumiso. Fue entonces cuando entendí. Su irrespeto hacia mí era un reflejo de sus propias inseguridades, no de mi valor profesional. Esta realización me llevó a estudiar más profundamente la psicología del irrespeto. Descubrí que las personas que más faltan al respeto son, paradójicamente, las que menos pueden manejarlo cuando se les devuelve el mismo trato. Como cuando Elena, una compañera especialmente crítica, se desmoronó completamente cuando mantuve una actitud fría y profesional ante sus comentarios mordaces. Lo fascinante es que el irrespeto casi siempre tiene tres raíces principales: la inseguridad profunda, el deseo desesperado de control o el miedo a ser irrelevante. En el caso de Marcos, era claramente su inseguridad profesional. En el de Elena, su necesidad de control. Empecé a experimentar con diferentes respuestas. Cuando Ana, otra colega, intentaba menospreciarme en las presentaciones, en lugar de defenderme acaloradamente, mantenía una calma absoluta y la miraba fijamente, sin decir nada. Su incomodidad era palpable y pronto comenzó a moderar su comportamiento. Lo más revelador fue darme cuenta de que las personas irrespetuosas tienen un patrón predecible, como Roberto, que siempre atacaba cuando se sentía amenazado por los logros de otros. Una vez que identifiqué este patrón, sus ataques perdieron todo poder sobre mí. Desarrollé lo que llamo la respuesta estratégica triple: silencio calculado, consistencia en el trato profesional y consecuencias sutiles pero firmes. Cuando alguien era irrespetuoso, mantenía mi compostura, seguía tratándolos con profesionalismo, pero establecía límites claros en nuestras interacciones. El resultado fue sorprendente. No solo las personas irrespetuosas comenzaron a cambiar su comportamiento, sino que mi reputación profesional se fortaleció. Los demás notaron cómo manejaba estas situaciones con dignidad y aplomo. Lo más interesante es que algunas de estas personas, como Marcos, eventualmente se acercaron a mí en privado, revelando sus propias luchas y vulnerabilidades. El irrespeto era su armadura, pero cuando la penetré con entendimiento y firmeza estratégica, encontré personas heridas buscando validación. Ahora, cuando enfrento situaciones de irrespeto, no reacciono emocionalmente. Observo, analizo y respondo estratégicamente. Y lo más importante, he aprendido que el poder real no está en devolver el irrespeto, sino en entender su origen y desarmarlo desde la raíz. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Esta comprensión no solo transformó mis relaciones profesionales, sino que también comenzó a atraer a mi vida un tipo completamente diferente de personas. Pero eso es otra historia que vale la pena contar. Cuando miro atrás, apenas puedo reconocer a la persona que era hace 6 meses. ¿Recuerdan a Marcos, el compañero de trabajo que solía interrumpirme en cada reunión? La semana pasada, me pidió disculpas frente a todo el equipo por su comportamiento anterior. La transformación ha sido fascinante. Ya no soy el que se encoge cuando alguien levanta la voz o el que acepta planes de último momento por no saber decir que no. Ahora, cuando entro en una habitación, la gente nota una presencia diferente. Elena, mi mejor amiga, me lo dijo ayer durante el café. Carlos, es como si hubieras encontrado un interruptor secreto. La gente te trata diferente
incluso los que no te conocen. Y tiene razón, las personas que solían ignorar mis opiniones ahora las buscan activamente. Mi jefa, Patricia, me invitó a liderar el nuevo proyecto precisamente porque, según ella, manejo los conflictos con una serenidad que inspira confianza. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Los antiguos amigos que se aprovechaban de mi tiempo y energía han ido desapareciendo naturalmente. No hubo dramas ni confrontaciones. Simplemente, cuando dejé de ser bailable 24/7, cuando comencé a valorar mi tiempo, ellos se alejaron. Momento de conexión con el espectador. ¿Te has dado cuenta de que cuando cambias la forma en que te tratas a ti mismo, el mundo entero parece ajustarse a ese nuevo estándar? En su lugar, han llegado personas nuevas, gente que respeta los límites, que valora el tiempo mutuo, que entiende el poder de un no honesto. Como Ana, mi nueva compañera de gimnasio, que siempre confirma nuestros planes con anticipación y respeta cuando necesito reajustar el horario. Los conflictos no han desaparecido, pero mi forma de manejarlos es completamente diferente. Cuando Roberto, mi vecino, comenzó a hacer fiestas ruidosas, no me quedé callado ni exploté de ira. Tuve una conversación clara, respetuosa pero firme. El resultado ahora me avisa con anticipación y mantiene el volumen moderado. Mi familia también ha notado el cambio. Mi hermana Julia me confesó: es como si hubieras encontrado tu voz. Ya no eres el mismo que se quedaba callado en las reuniones familiares por evitar conflictos. Lo más valioso no es solo cómo me tratan los demás, sino cómo me siento conmigo mismo. La ansiedad social ha disminuido, duermo mejor y mis relaciones son más auténticas y profundas. Y aquí viene lo más interesante. Esta transformación está comenzando a tener un efecto dominó en mi entorno. La gente que me rodea está empezando a adoptar estas mismas estrategias. Como dice el dicho, el respeto es contagioso. Pero hay algo que me inquieta. ¿Qué pasará cuando enfrente situaciones realmente desafiantes? Cuando alguien intente deliberadamente poner a prueba estos nuevos límites. La verdadera prueba está por venir, y siento que necesito estar preparado para lo que sea que venga después. Otro. Y aquí estamos, al final de este viaje por las profundidades de la psicología del respeto y el poder. Hemos desenmascarado juntos las sutilezas del irrespeto, desde ese primer susurro hasta su escalada más descarada. Pero esto no es un final, es apenas el comienzo de tu transformación. Recapitulemos lo esencial. El irrespeto nunca es accidental. Como Maquiavelo nos enseñó, es una prueba de poder, un test para ver si eres presa o depredador en el juego social. Aprendimos que el silencio puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Todo depende de cómo lo uses. El silencio estratégico, esa pausa calculada que hace sudar a tu adversario, es apenas la primera capa de tu nuevo arsenal. La consistencia implacable, esa monotonía predictible que construye tu reputación, se convierte en tu escudo. Y cuando es necesario, la respuesta desproporcionada, no por crueldad, sino por estrategia, se vuelve tu espada. Pero quizás el aprendizaje más valioso fue entender que el irrespeto no es personal, es información. Cada vez que alguien intenta menospreciarte, te está entregando, sin saberlo, un mapa de sus propias inseguridades, miedos y debilidades. Es un regalo envenenado que aprenderás a usar a tu favor. Sin embargo, hay algo que no te he contado todavía. Algo que cambia completamente el juego cuando se trata de manejar el irrespeto en sus formas más sutiles y peligrosas. Una técnica que combina todo lo que hemos aprendido hoy, pero que lleva el control a un nivel completamente nuevo. En nuestro próximo encuentro, revelaré cómo los maestros de la manipulación psicológica utilizan una técnica específica para no solo prevenir el irrespeto, sino para crear una aura de autoridad tan poderosa que hace que otros sientan una necesidad casi instintiva de mostrar respeto. Mientras tanto, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si te dijera que el respeto que tanto buscas no es algo que se gana, sino algo que se programa en la mente de los demás? ¿Y si existiera una forma de hacer que otros te respeten sin siquiera darse cuenta de que están siendo condicionados para hacerlo?
Si este video te ha hecho repensar tu forma de manejar el irrespeto, espera a ver lo que viene. La próxima vez exploraremos el lado más oscuro de la psicología del respeto, donde la manipulación se encuentra con el poder y donde las leyes de Maquiavelo cobran un nuevo significado. Nos vemos en el próximo video, donde revelaré el secreto que los verdaderos maestros del poder han guardado durante siglos. Mientras tanto, recuerda, tu presencia debe ser tan poderosa que el irrespeto ni siquiera sea una opción en la mente de los demás. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de las técnicas que compartimos hoy planeas implementar primero? ¿El silencio estratégico, la respuesta desproporcionada o la construcción de tu imagen oscura? Hasta la próxima. El poder está en tus manos. Úsalo sabiamente.